Hare Krishna, buenas noches. Vamos a estudiar hoy dos características de el Bhava Bhakti, el Prema Bhakti del amor puro por Dios, las etapas más elevadas en el desarrollo de la devoción. Y en la clase anterior estudiamos la primera explicación, la primera dificultad de por qué el Bhakti es muy difícil de alcanzar. Entonces, no es fácil que una jiva alcance Bhava Bhakti, Prema Bhakti, pero tampoco es fácil que el Ser Supremo otorgue Bhava Bhakti, Prema Bhakti a una jiva. Esas son las dos dificultades. Y explicamos que no habían atajos. Entonces, siempre o la mayoría de personas en este mundo material buscan la trampita, buscan la forma fácil de llegar al resultado. Pero acá, Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Rupa Goswami Pad, nos han dicho, sin pasar por todos los diferentes estadios en el desarrollo del Bhakti, nadie va a lograr Bhava. Entonces tenemos que pasar por Srada, explicamos qué era Srada, tenemos que pasar por Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti y finalmente llegar a la etapa de Bhava Bhakti. Y por lo tanto, pues es menester de cada practicante serio, sincero de la ciencia de la realización que siga esta ruta que ha sido delineada por Vishwanath Chakravarti Thakur en su hermosa obra conocida como el Madhurya Kadambini. Y pues, ¿qué pasa? Que la mayoría de personas en esta era, dice el Bhagavatam, manda su manda matayo, son o somos de naturaleza perezosa, de naturaleza lerda, de naturaleza débil, y por lo tanto se nos dificulta mantener un proceso a lo largo del tiempo. Y por esto muchas personas entonces, cuando ven que no llega un resultado pronto, se desmotivan de la práctica y abortan la práctica. Por lo tanto, Srila Rupa Goswami nos ha dado también unas recomendaciones para alcanzar la perfección en la práctica de el Bhakti, Ushayat, Nichayat, Dhairyat. Nos ha dicho, tienes que ser entusiasta, tienes que ser paciente y tienes que tener confianza. Tienes que evitar la asociación que no te permite avanzar espiritualmente. Tienes que practicar los 9 procesos del servicio devocional. Nava, Vidhi, Bhakti, Sravana, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padanam, etc. Y tienes que seguir el ejemplo delineado por los Mahayanas, por las grandes autoridades en la ciencia del servicio devocional. Y si tú sigues estos consejos, sin duda alguna vas a obtener éxito en tu práctica de Bhakti Yoga. El día de hoy vamos a estudiar entonces la segunda dificultad para alcanzar Bhava Bhakti. Dvitiyayata panchamaskande rajampatir gurum alan bhavatam yadunam daivam priyaha kula patihi kwa cha kinkaro vaham ashtu evan anga bhajatam bhagavan mukundo muktin dadati harchitit smana bhakti yogam. La segunda dificultad para alcanzar Bhava Bhakti está escrita en el 5º canto de el Srimad Bhagavatam. Sri Sukadeva Goswami explicó al rey Yudhishthir Maharaj: mi querido rey, la persona suprema, Mukunda, es en realidad el sustentador de todos los miembros, tanto de la dinastía de los Pándavas
como de la dinastía de los Yadus, de los Kurus. Él es tu maestro espiritual, tu deidad adorable, tu amigo y quien dirige todas tus actividades, como Antaryami, él dirige las actividades de la entidad viviente. Por encima de todo esto, él a veces sirve a tu familia, actuando como mensajero, como sirviente. Él se vuelve el cochero de Arjuna, por eso recibe el nombre de Parthasarathi. Él actuó como mensajero y fue a el reino de los Kurus, pidiendo un acuerdo, pidiendo tregua, pidiendo paz, conciliación. Y sin embargo, Duryodhana no quiso ningún acuerdo. Entonces, imagínense cuál es el amor que siente el Señor por su devoto, que incluso se convierte en su sirviente, en su cochero, en su mensajero. Por encima de todo esto, él a veces sirve a tu familia actuando como mensajero o como sirviente. Es decir, él llegó incluso a actuar como un vulgar sirviente. Obviamente no es un vulgar sirviente, porque él solamente sirve a los Vaishnavas que tienen amor, afecto por él. A quienes se esfuerzan por obtener su favor, el Señor les concede la liberación con gran facilidad. Pero no es tan fácil que Él dé a alguien la oportunidad de ofrecer servicio directo. Srila Jiva Goswami en su comentario de la obra explica que este verso del Bhagavatam es prueba del segundo elemento en el concepto de Sudurlabha. ¿Qué significa Sudurlabha? Muy raro de encontrar, difícil de alcanzar. En este verso se dice que aunque el Señor Supremo es amplio en otorgar mukti, liberación, está rara vez dispuesto a otorgar bhakti a sus devotos. Ya hemos explicado por qué. Porque si un devoto alcanza la plataforma del Bhava Bhakti y del Prema Bhakti, el Señor Krishna es subordinado a él. Entonces es un poder muy grande. Más poderoso que Krishna es Krishna Bhakti. Y por lo tanto, solamente a personas de corazón puro se les puede entregar ese poder dentro del universo. Alguien que no sea completamente puro, no se le puede entregar ese poder de incluso controlar al supremo controlador de nuestras vidas. Y estas revelaciones, estos secretos de la práctica Vayan Rajasya no se revelan, créanme, en ninguna otra tradición espiritual en el mundo. Puedo poner mi mano sobre el fuego. En ninguna otra tradición, espiritualidad, religión te van a decir que incluso Dios es subyugado y se vuelve el sirviente de su sirviente eterno. Pero ese es el secreto del Bhakti. El Señor Krishna es subyugado por el amor puro de su devoto. Podemos deducir que el Bhakti no solo es extremadamente difícil de alcanzar por medio de los esfuerzos individuales. Ya dijimos, solamente alguien que practique Trivrena Bhakti Yogena, Bhakti con intensidad, con dedicación, con profundidad, va a alcanzar la meta. Quien no practica de esa forma no va a alcanzar la meta. También muy raramente se obtiene como una gracia del Señor en persona. El comentarista, es decir, acá está refiriéndose Bhaktivedanta Maharaj a Srila Jiva Goswami, también señala que aunque el Señor Krishna se manifestó como miembro de la dinastía de los Yadavas y nunca los discriminó, debido al amor inherente que tenía por los Pándavas, el Señor en persona le sirvió como su mensajero. El Señor reciproca. Los Pándavas tenían amor por el Señor, afecto espontáneo, el Señor también tenía afecto, amor por ellos. ¿Ok? Pero los Kurus tenían un sentimiento de duplicidad, tenían un sentimiento de envidia hacia los Pándavas. Y como los Pándavas eran devotos de Krishna, entonces Krishna estaba allí, no los discriminó, pero tampoco nunca desarrolló una relación muy cercana hacia ellos. Entonces el grado de indiferencia con alguien o el grado de cercanía con alguien depende
de su grado de envidia o depende de su grado de aceptación de la suprema personalidad de Dios. Si alguien es muy envidioso de Dios y de los Vaishnavas, tendrás que tener una distancia grande. Si alguien es medianamente envidioso, tal vez puedes acercarte un poquito. Si alguien tiene una relación neutral, puedes acercarte otro poquito. Y si alguien es favorable a Dios, entonces si es alguien que no está en tu nivel, está en un nivel inferior, tú debes darle misericordia. Si está en tu mismo nivel, debes desarrollar amistad. Y si está en un nivel superior, se vaya, debes servir a esa persona. Y si está ya en un nivel muy elevado y muy relacionado con Krishna, ¿qué debes hacer? Si la Rupa Goswami dice, debes ofrecer Ashtanga Dandas, postrar tu cuerpo en el piso, rendir tu cuerpo, tu mente y tus palabras a él y tomar el darshan de sus pies de loto. Porque el darshan de los pies de loto de un devoto puro, el charanamrit que viene de los pies de loto de un devoto puro y el mahaprasad que ha sido aprobado por un devoto puro, son las tres sustancias más purificantes que existen en el universo. Ese es el veredicto de los Shastras. El Señor otorgó Bhava Bhakti a los Pándavas debido al amor que sentía por ellos, y este amor fue incluso independiente de las prácticas espirituales de los Pándavas. Por eso tienes que tener una mente amplia, porque un Vaishnava no lo vas a poder comprender con una cabeza cuadrada, ¿no? Entonces a alguien le preguntan, bueno, y si uno come carne, entonces uno puede ser un devoto puro, y uno dice, pues no, porque nos le enseñaron en el templo, ¿no? Ahimsa, vegetarianismo, si alguien come carne es muy demoníaco y debe ir al infierno y nunca va a llegar a los pies del loto de Krishna. Pues déjame decirte que los pandas comían carne. Entonces cuando tú estudias el Mahabharata o cuando ves la serie del Mahabharata, tú no ves ahí a los pándavas todo el tiempo con la yapa en la mano, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 leyendo el Srimad Bhagavatam, ¿no? No, no es el Dharma necesariamente de un Kshatriya, aunque ellos hacían sus deberes diarios, obviamente. Pero independiente de sus prácticas espirituales, el Señor les otorgó Bhava Bhakti. Y este amor fue incluso independiente. El amor, ¿sí? Darichaya no depende ni del Sukriti ni del Duskriti. El amor es un sentimiento del corazón. El amor es una emoción espontánea. El amor es por sí mismo y para sí mismo. El Señor no estaba viendo sus prácticas, Él veía el afecto. Y debido a ese afecto, Él fue cautivado por los Pándavas. En cuanto a los demás, el Señor suele abstenerse de otorgar este valioso regalo del Bhava Bhakti, aunque no se niega a otorgar Mukti. Mukti lo otorga más liberalmente, más fácilmente. Se sobreentiende entonces que el Mukti tiene un valor inferior al Bhakti, porque el Bhakti rara vez lo otorga, su Durlava, mientras que el Mukti lo otorga más liberalmente. Y por lo tanto, se desprecia el valor del Mukti, entendiendo la superioridad de el Bhakti. Que ya lo hemos explicado, Moksha Lakutakrita. Frente al amor puro por Dios, el concepto de Mukti, la liberación, se vuelve algo ya insignificante. Texto número 38. Acá vamos a empezar a estudiar la siguiente cualidad del Uttam Bhakti, el amor puro por Dios. Sandrananda Visheshatma Paramanando Bhavet Esachet Paradha Gunikritai Naiti Bhakti Sukham Bodet Paramanautulam Api. La alegría de la realización del absoluto, lograda por alguien quien ha practicado durante miles de años el proceso de la meditación, es como una gota de agua en comparación con el deleite del Prem Bhakti, que es un tipo de bienaventuranza espiritual condensada. Eso significa, Sri Krishna, Sandrananda Visheshatma, un tipo de bienaventuranza espiritual condensada. Y esta bienaventuranza se compara con un vasto océano, con un gran océano, en el cual estamos intentando sumergirnos al estudiar esta obra del Bhakti Rasa Amrita Sindhu, este gran océano del Bhakti Rasa. Ahora, alguien podría decir, uy, pero qué exagerados, miles de años de proceso de meditación.
Si a mí en TikTok me dicen que medite 5 minutos al día y voy a alcanzar el samadhi, la perfección. No es una exageración, no es una exageración. ¿Por qué? Porque en la época en que las personas se realizaban practicando Ashtanga Yoga o el proceso de yoga místico, la duración de la vida era de 100.000 años. Y durante 40.000 años las personas se ejecutaban Dharma, Artha, Kama, ¿sí? Seguir el deber prescrito, acumular bienes, disfrutar de ellos, y después de eso, durante 40.000 años buscaban moksha, la liberación, la emancipación, y se retiraban al bosque. Entonces está muy de moda la práctica del Ashtanga Yoga. ¿Qué practicas? Ashtanga Yoga. Pues déjame decirte que Ashtanga Yoga no se practica en la ciudad en un tapete de plástico. Los textos en donde se explica qué es la práctica de Ashtanga Yoga dicen que tienes que irte a vivir al vana, al bosque, para practicar Ashtanga Yoga. Entonces eso que tú crees que es Ashtanga Yoga está lejos de lo que realmente es Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga es muy complejo de practicar, muy difícil de practicar. Y hay dos tipos de Ashtanga Yogis. Unos están buscando a Sampragyata Samadhi y otros Sampragyata Samadhi. Unos están buscando volverse uno con Brahman y los otros ver a Kshirodakashayi Vishnu dentro del corazón. Y acá se está explicando la realización de poder tener el darshan del absoluto en su forma de Brahman. Eso se llama Brahmananda. Es como una gota de agua en comparación con el gran océano del deleite, cuando tú puedas ver en tu corazón la forma Trivanga Lalita del Señor Krishna curvado en 3 en tu corazón. El deleite en la realización del Brahman, tal como lo concibe un Sankarita, es decir, un seguidor de la escuela de Sankaracharya, es una especie de estado de calma permanente. Swapna, como dormir sin soñar. Sin embargo, esto no debe confundirse ni compararse con la experiencia del Swarup Ananda del Señor Krishna. Es decir, el deleite que se experimenta al realizar la forma eterna y perfecta del Señor. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha. Cuando tú experimentas el Vigraha, la forma del Señor que está llena de Sachit Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza en grado absoluto, entonces allí vas a experimentar un tipo de felicidad muy por encima del Brahmananda. Esta felicidad se llama Bhakti Ananda. Este Swarupananda es una realización activa. Está llena de novedad a cada momento. ¿Sí? El Señor Krishna no está quieto un solo segundo durante su día en el Nitya Lila. Entonces, devotos avanzados van a poder entrar y meditar en él hasta Kaliya Lila. Es deber de todo devoto que en algún momento pregunte a su gurú cómo debe ejecutar mantra Mayi Upasana. Yo tuve la fortuna, fui a los pies de mi gurú y le dije, revéleme mi Upasana para meditar en mi Maha Mantra, en mis Diksha Mantras. Y él me reveló el proceso. ¿Por qué? Porque si no es como canto, pero no sé para dónde voy. Estoy montado en una moto, no sé para dónde voy. Estoy montado en un Transmilenio, no sé para dónde voy. Estoy montado en un avión, no sé para dónde voy, solamente por hacer algo en la vida. No. Uno tiene que entender cómo se canta el santo nombre y en qué se medita y cuáles son las deidades que rigen este Yugala Mantra. ¿Qué son los Diksha Mantras? ¿Qué deidad rige cada Diksha Mantras? ¿Y cuál es el proceso para ubicarse en los pies del loto de la deidad de cada Diksha Mantra? Si no, lo que se está haciendo es un ejercicio externo y mecánico en nombre de la devoción que no nos vaya a llevar a realizar el Swarupananda del Señor Krishna. Esos son deberes que tiene todo practicante serio en la escuela del Sanatan Dharma, de la devoción eterna por Dios. Mientras que el Brahmananda es un estado pacífico, neutral, Shanti,
Por otro lado tenemos el Swarupananda y podemos ver que el señor Krishna ejecuta muchos hermosos pasatiempos a lo largo del día y todo el tiempo está lleno de movimiento y de variedad. Keli Vilas. Además de Swarupananda, es decir, además de poder tener la visión de el señor Krishna curvado en tres en nuestro corazón, hay un deleite superior para las Vaisnavas, llamado Swarupa Shakti Ananda. Y ese deleite viene de que un devoto disfruta al ver cómo la Shakti hace feliz a Bhagavan Sri Krishna. Es un deleite aún superior. Por eso los gurús de nuestra Sampradaya nos han enseñado a orar para servir, para volvernos manjaris en el mundo espiritual y para servir a Srimati Radharani. Y nuestra felicidad va a ser no estar con Krishna, sino ver cómo Radha se encuentra con Krishna, y esa va a ser nuestra máxima felicidad y es la máxima meta a alcanzar en nuestra Sampradaya. Entonces el señor Krishna en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, llamado Moksha Yoga o Aseo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lo traducido como Yoga de la Renunciación, él explica diferentes tipos de felicidad de acuerdo a los diferentes estados de conciencia. Oh tú, el mejor de los Bharatas, me está diciendo Arjuna, por favor, óyeme hablar ahora de las tres clases de felicidad con las que el alma condicionada disfruta y con las que a veces llega al final de todas sus congojas. Aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar, que lo despierta a uno en la realización del ser. Se dice que la felicidad en el plano de la bondad, Sattva Guna. La felicidad que procede del contacto de los sentidos con sus objetos y que al principio parece ser un néctar, pero que al final parece ser veneno, se dice que es de la naturaleza de la pasión, Raya Guna. Y la felicidad que hace caso omiso de la realización del ser, que es un engaño de principio a fin y que procede del sueño, la pereza y la ilusión, se dice que es de la naturaleza, de la modalidad de la ignorancia. No sé si acá está hablando de ver el mundial, los partidos, algo así, la Navidad, qué sé yo. No, es un chiste. Antenoche, ¿cuándo? Anoche no dejaron dormir, antenoche, hasta las 3 de la mañana hay borrachos echando pólvora. Eso fue. Entonces, estaban normales y de repente de un momento para otro, pólvora, mariachis, reggaetón a todo volumen, salieron todos. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que están haciendo? No, empezamos a celebrar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es supuestamente el prepararse para la natividad de un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Cómo hacen esa preparación? No, echamos pólvora, tomamos trago, ponemos buen reggaetón a todo volumen y así nos preparamos nuestro corazón para recibir al Señor Jesucristo que viene acá a salvarnos. Ah, muy bonita práctica, muy buena práctica de preparación. Entonces, eso es felicidad en la modalidad de la ignorancia. Pero la felicidad en el plano de la modalidad de la bondad, al principio parece que es veneno, pero después se vuelve un néctar. Brahmachari al principio dice, oh, qué difícil es no tener vida sexual, pero cuando empieza a sublimar su energía sexual y empieza a utilizar esa energía para comprender la ciencia del ser, dice, esto es un néctar. Alguien dice, ¿por qué no duerme un ratico más? ¿No? Mi madre me decía, ay, pues mañana duermo un ratico más. Y le decía, pero es que todos los días me levanto a la misma hora a hacer el sadhana. Y si duermo más tarde un día, entonces al otro día mi mente va a estar más rebelde para levantarse. Pero si todos los días me levanto a la misma hora, domingo a domingo, mi mente va a estar más estable. ¿Sí? Entonces alguien dice, ¿por qué no duermes más? ¿Por qué no comes estas cosas? ¿Por qué no tomas esto? ¿Por qué no ves esta televisión? ¿Por qué no haces estas actividades? Pareces un bobito. Pero todas esas actividades son las que tienen al alma cautiva dentro de este plano material.
Entonces, al principio parece ser un veneno, levantarse muy temprano, sentarse a cantar mantras en una asana, 2 horas, 3 horas, estudiar los shastras, seguir principios regulativos, cambiar la alimentación, cambiar la forma de ver el mundo. Pero poco a poco, cuando se empieza a purificar el corazón, empieza a despertarlo aún en el plano de la realización. Le permite comprender Sat, el ser. Sin embargo, en esta modalidad de la bondad aún hay tintes de materialismo, aún hay mezcla con pasión y con ignorancia. Y allí el gran peligro es que yo hago el bien para ser reconocido por los demás. Yo soy religioso para decir yo soy mejor que el irreligioso. Yo hago una obra de caridad para que lo que los demás digan, oh, qué caritativo es, qué buena obra de caridad ha hecho para el beneficio de la humanidad. Entonces todavía hay ego mezclado en ese tipo de felicidad, en ese tipo de caridad, en ese tipo de conocimiento. Y en última instancia, entonces podemos ver que todo el reino de Durga, que todo el reino de Mahashakti es Nir Ananda, es decir, sin felicidad. ¿Cuál es el veredicto del Bhagavad Gita? Dukalayan Ashwasatam. Es fuerte. Pero el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, este mundo material es temporal y miserable. Eso no quisiera creer eso. Uno dice, uy, pero qué fatalistas en ese Bhagavad Gita, es terrible. Pero ve a un hospital, ve a un ancianato. Es eso, ¿no? Ve al cancerológico. Vas a ver, allí están las miserias. Sí, a veces disfrutas, a veces sufres, pero no hay felicidad permanente. Por eso es Nir Ananda, porque Ananda es la felicidad que se deriva de la conexión del ser con el Ser Supremo. Y esa felicidad es eterna porque tu ser y el Ser Supremo son Nityan, eternos. Acá solamente vas a experimentar una felicidad temporal. Eso no se llama Ananda. Eso se llama Sukha. Pero en el mundo espiritual puedes experimentar Paramashuka, la felicidad eterna, la felicidad permanente, un estado permanente del ser. Por otra parte, tenemos el plano en donde sí puedes empezar a experimentar esta felicidad. Y eso también tiene unos niveles de desarrollo. El primer nivel, entonces, es comprender el Vishvarupa, la forma personal de Dios. Y para eso debes estudiar el capítulo número 10 del Bhagavad Gita. Porque ahí, en el Vibhuti Darshan Yoga, el señor Krishna le está mostrando los vibhutis o las opulencias místicas que componen esta creación, Arjuna. Debes estudiar el Purusha Sukta que está en el Srimad Bhagavatam, porque allí el señor Krishna va a mostrar su Swarupa y cómo ese Swarupa se conecta con el mundo material. Como tú puedes ver a través de observar el universo material a Dios. Ese es el primer nivel. Entonces ahí de repente dices, oh, toda la creación es manifestación de los vibhutis, de las opulencias místicas de Dios. Y empiezas a tener algo de piedad en tu vida. Ese es el primer nivel, el nivel más básico. Después de esto, entonces está Brahman. Realizar a Dios como Brahman, como el espíritu omnisciente que estará detrás de todos los átomos y detrás de todos los seres de la creación. Y allí el alma puede manifestar su primer cualidad, que es Sat. Es decir, el alma realiza que tiene existencia permanente. Yo existo y existo de forma permanente. Y allí, ¿qué pasa? Te liberas del temor a la muerte. Porque ya sabes que no hay nacimiento ni muerte para el alma. Después de esto, entonces viene el nivel de comprensión de Dios de Param Atma. Y el nivel de comprensión de Param Atma está relacionado con el despertar las cualidades del alma. Sat, existencia permanente, y Chit, la capacidad cognitiva, la capacidad de conocer. Tienes esa capacidad. Ahora desarróllala. Atato Brahma Gigyasa, aprovecha esta forma humana de vida y
inquiere sobre qué es Brahman y qué no es Brahman. Y después, en el cuarto nivel de comprensión de Dios, el primero dijimos que era Vishvarup, la forma universal, después Brahman, después Param Atma, el maestro interno, el aspecto localizado de Dios, y después Bhagavan, la forma personal de Dios llena de eternidad, conocimiento, bienaventuranza. Allí el alma puede experimentar sus tres cualidades en grado pleno. Sat Chit Ananda, eternidad, capacidad cognitiva, y Ananda, felicidad. Y por encima de la felicidad que el alma experimenta de poder tener el darshan del Swarup de Bhagavan, se encuentra entonces la felicidad que se experimenta de tener contacto con la Swarup Shakti, con la energía femenina del Señor Krishna, con Srimati Radharani. Entonces, cuando nosotros cantamos el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el mantra de 12 sílabas, allí empezamos el teísmo, esa es la base del teísmo. Porque allí Bhagavan no va a tener unas cualidades específicamente detalladas, simplemente va a tener cualidades como omnisciente, omnipotente, omnipenetrante y está desprovisto de su relación con la Swarup Shakti. Es decir, es muy similar al concepto de Dios que se tiene en el judeocristianismo y el concepto de Dios al cual llegan la mayoría de religiones en este mundo. Pero por encima de esto, entonces, el Señor Krishna ejecuta interacción amorosa con la Swarup Shakti. Y allí es tan elevada esa relación y tan importante y tan afectuosa que incluso el Señor Krishna mismo tiene que entrar a hacerse psicoanálisis y cae en una crisis existencial. Y él dice, ¿pero qué es esto? ¿Cuál es la felicidad que experimenta Srimati Radharani al servirme, al estar conmigo? Que yo no sé qué es, que yo no puedo experimentar, lo que ella siente es miles y millones de veces más fuerte que lo que yo siento por ella. Yo quisiera experimentar al menos un poco de esa felicidad. Pues lo más elevado se llama Mahabhav. Imagínense, estamos hablando de Bhav. Ahora nos faltan muchos otros capítulos, terminar todo el Bhakti Rasamrita Sindhu, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti y después estudiar el Ushbala Nilamani de Srila Rupa Goswami, donde se explica todo el desarrollo del Prema y después de eso estudiar el Vidagdha Madhava y el Lalita Madhava, que fue lo que yo tuve la fortuna de estudiar en Sri Vrindavan Dham. Duré un mes, todo el mes estudiando el Vidagdha Madhava, la obra de teatro compuesta por Rupa Goswami, en el cual el señor Krishna tiene interacción con la Swarup Shakti. Entonces nos falta mucho, pero vamos por buen camino, porque estamos colocando un buen cimiento para entender qué es rasa. Y eso nos lo da Rupa Goswami, por eso somos Rupanugas. Entonces alguien le pregunta, ¿usted qué Sampraya pertenece? Rupanuga. ¿Qué significa? ¿Sigo a Rupa Goswami o a Rupa Manjari? Ah, ok. ¿Cuántos libros de Rupa Goswami ha estudiado y qué ha realizado de ellos? He leído Lupa de Sambrita. ¿Cuántos versos sabe de Lupa de Sambrita? No, la verdad no sé ningún verso. Ah, bueno. Buen seguidor de Srila Rupa Goswami. Es con la persona que estábamos estudiando esta obra del Vidagdha Madhava, Achyutalal Bhatta Goswami. Es una persona que ha dedicado 40 años de su vida a estudiar toda la obra de Rupa Goswami. Entonces ahí uno dice, Rupanuga, él es un Rupanuga, ya inclino mi cabeza. Entonces, esta bienaventuranza condensada viene como la gracia divina de la Swarup Shakti, Sandrananda Visheshalma. Acá ya no tienen que ver nada las modalidades de la naturaleza material. Acá tu corazón tiene que estar en el estado de Vishuddha Sattva, de completa limpieza y purificación, y allí
va a entrar la Swarup Shakti dentro de tu corazón y te va a regalar el tesoro del Prema. Antes de eso, ella no lo va a poder regalar. Sí, en algunos casos excepcionales, el señor Krishna otorga Baba Bhakti la Jiva. Pero de nuevo, eso es un consuelo de tontos. Eso es como decir, yo no voy a trabajar, pero yo voy a jugar todos los días el chance y la lotería y algún día me los voy a ganar. No, lo mejor es que trabaje y tenga un ahorrito para su vejez y tenga dignamente para mantener su familia y no esté en ansiedad todo el tiempo por el dinero. Eso es lo mejor que puede hacer, lo más sensato. Asimismo, yo no puedo decir, yo solo dependo de la misericordia de Krishna, pero no hago nada para avanzar en mi práctica espiritual. No va a funcionar. Porque para que el Señor Krishna te dé la misericordia, tiene que ver tu esfuerzo. Sí, es como venir acá. Sí, el Prabhu duró como, vive fuera de Bogotá, duró como 3 horas para llegar a Bogotá. La madre está cansada, ha trabajado todo el día hasta que se duerme en la clase. Él tiene que luchar por no estar viendo los estados en el celular todo el tiempo. Es una lucha, o sea, y si esa lucha es sincera, pues Krishna ve ese esfuerzo y Krishna va a recompensar a esa jiva de acuerdo a su esfuerzo. Y si el esfuerzo es mayor, pues Krishna va a dar más recompensa. Y si el esfuerzo es menor, pues Krishna no va a dar tanta recompensa. Así funciona la práctica, así funciona la vida, así funcionan las relaciones dentro del universo. Así funciona el amor. Es dar y recibir. Eso es amor. Dati prati grinati, explica Rupa Goswami en el Upadeshamrita. Entonces, ¿cómo podemos entrar en contacto con esta gracia de la Swarup Shakti de Bhagavan? A través de el Mahamantra Hare Krishna y a través del regalo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porque él vino a entregar esto. Nadie en el universo antes de Mahaprabhu había entregado esto. Nadie había entregado esto, pero él vino y lo entregó. Dijo, mire, yo me aboqué en Gambira durante 12 años a experimentar qué siente Radharani por mí y esta fue la conclusión. Y todo está incluido en las sílabas del Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí está los Swarup Shakti, la palabra Hare. Ahí está el señor Krishna, Shaktiman, con los nombres de Krishna y Rama. Y ahí está la interacción amorosa entre ellos. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar el sonido, la relación, la emoción que hay dentro de cada sílaba del Mahamantra, podemos recibir la gracia de la Swarup Shakti. Pero si cantamos mecánicamente, sin prestar atención al canto, ese canto no va a llevarnos a la etapa del Baba Bhakti. Entonces es mejor que nos digan las cosas claramente, a que nos engañen y nos digan, no, canta Hare Krishna y sé feliz, mañana ya vas a ser un devoto puro. Sí, pues eso es un eslogan para atraer a la gente y obviamente somos mejores personas desde que cantamos Hare Krishna, estamos con los devotos que lo que éramos antes. Entonces no es para desmotivarnos tampoco. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno se analiza. ¿Quién era yo hace un año, hace 2 años, hace 3 años? ¿Y qué me queda por delante? Pues hay uno sensato y dice, bueno, sí, era mejor persona que hace 5 años, que hace un año. Algo he mejorado, poco, pero algo he mejorado. Pero me falta por delante, entonces que uno ve a los devotos puros, a los Rasikabhaktas, a la gente que está más arriba. Porque usted se compara con el peor del templo, con el peor de la comunidad, con el más chismoso, con el mujeriego, con el que tiene todavía nartas, pues usted va a decir, ah, yo estoy muy bien, yo soy muy bueno. Pero eso es como un consuelo de tontos. Que usted debe de mirar lo que está para arriba y decir, wow, mira este devoto que tan entregado, ¿no? Mira este Vinod Bihari Baba, cómo es que en Karti canta 3, 4 lakhs diarios. ¿Qué tendrá en su corazón para poder hacer esa proeza? Si yo tengo que sufrir todos los días para cantar 16 rondas distraído. Y seguramente si uno mira su adhikar, mira su comportamiento, mira su forma de relacionarse con los Vaisnavas, mira en qué dedica su tiempo, el sadhu en algún momento le va a dar a uno Vayan Rajasya, le va a dar secretos para que uno pueda avanzar en la práctica del Vayan. Pero si uno el sadhu no lo ve muy ubicado, entonces pues él se va a abstener de dar ciertos secretos que son importantes para avanzar en la práctica espiritual.
Si no fuese así, entonces pues uno estudia los libros y ya obtendrá la realización del ser. No, uno necesita asociación de los sadhus, porque el sadhu ha realizado lo que dice el libro en su corazón. Seguramente si no tuviésemos los comentarios acá de los acharyas, empezamos a leer el Bhakti Rasamrita Sindhu, no entendemos o entendemos solo una parte o llegamos a conclusiones incorrectas. Por eso se explica que los shastras son como la leche. La leche se puede cortar en cualquier momento, se puede volver agria. Pero el sadhu es como el ghee. Entre más añejo se pone, mejor. Porque más realización tiene en su corazón. Texto número 39. Yatahari bhakti sudhodaye tuat saksat karanahala vishudabdi stitashyame shukani pospadayante brahmani api jagat guru. Oh Señor del universo, Jagatpati, oh Señor del universo, el océano del deleite en el que se ha sumergido alguien que ha tenido tu darshan, tu contacto directo, hace que el deleite de Brahmananda o el deleite que se experimenta por los que tienen contacto con Brahman sea visto como un pequeño charco creado por las huellas de los cascos de una vaca. Srila Jiva Goswami en su comentario aclara el punto de que el brillo del Brahman experimentado por un Sankarita al alcanzar la perfección no se debe confundir con el brillo del Señor Brahma, que es el creador de los mundos materiales. Así como tampoco debemos confundir la palabra Brahmana, que significa un Dvijam nacido por segunda vez, con Brahmana, que es una sección de los Vedas. Los Vedas tienen 4 secciones: Itihasa, Brahmana, Aranyaka y Upanishad. Entonces, esto nos lleva a que gradualmente tengamos que familiarizarnos con los términos en sánscrito y que en algún momento de nuestra existencia tengamos que estudiar sánscrito. ¿Por qué? Porque en los lugares más elevados se habla Devanagari. Eso es el idioma que hablan los seres divinos, los devas. Sin embargo, hay un idioma igual, un idioma superior al sánscrito. ¿Cuál es, Madre Viviana? ¿Cuál es el idioma que es superior al sánscrito? Brayavasa. Brayavasa es el idioma que hablan los campesinos en Brindavan. ¿Por qué? Porque no es que tú llegas allá a Brindavan y, hey Krishna, tú lo has dicho en el Bhagavad Gita, Dehinu Esmin Yata Dehe, Krishna se va a burlar de ti, no le interesa. Es loco, vamos a jugar al bosque. Vienes acá a hablarme el Bhagavad Gita, soy por allá, Kurukshetra, que estamos en Brindavan, nada que ver. Como le decía ayer a mi madre, madre Yashoda no va a llamar a Krishna Bhagavan, ¿no? Madre Yashoda le dice a Krishna Lala, mi Lala. Eso así le dice mi Lala. Entonces, ese idioma es muy gustoso para Krishna. Y el otro idioma muy gustoso es Parokshavat, Mamata Priya. El lenguaje indirecto es muy gustoso para mí. Y si ustedes más adelante estudian el Vidagdhamma, está lleno de Parokshavada. Por eso toca estudiarlo de los labios de un Rasikacharya. Si no, usted no entiende nada. Porque dicen algo y es todo lo contrario. Las mujeres son más expertas, ¿no? Como cuando una mujer le dice a uno, no, no quiero que me llames. Entonces muchas veces está diciendo, necesito que me llames ya mismo porque necesito hablar contigo. Pero ella te dice, no me llames, no me llames, tranquilo. Entonces, a veces las mujeres son más expertas en ese idioma de Parokshavada. Entonces, todo el tiempo es un juego, ¿no? Entre Krishna, Radharani, la Shaki, Chandravali, Purnamasi, es un juego, es un juego trascendental, es un lila divino. Si no conoces lo que se habla entre las líneas, no entiendes nada. Entonces, tienes que aprender a hablar, a escuchar primero y después balbucear y después hablar el lenguaje del Bhakti, ¿no? Es como lo que yo les digo que me pasó en Radhakunda con Franklin Navava. Llega y me ve y empieza a predicarme.
y me dice, si tú todos los días cantas Harinam, si todos los días comes Mahaprasad, si todos los días escuchas Harikatha, Radharani va a abrir sus ojos y va a venir y te va a abrazar. Pero para que eso ocurra, debes entender el comportamiento de un Vaishnava, el Sadacha, o si no, Mahaprabhu no te va a dar su gracia. Entonces yo no entiendo bengalí, pero entendí lo que él me dijo, una parte. Y la otra segunda parte alcanzaron a grabar y después fue y le dije a un devoto que habla inglés, habla bengalí y habla hindi y me dijo, está hablando de que tienes que tener el Sadacha, el comportamiento adecuado de un Vaishnava para recibir la gracia y para ser un verdadero seguidor de Mahaprabhu. Entonces no alcancé a entender todo, pero una parte él me habló de corazón y yo entendí lo que él decía de corazón. Otra parte no. Entonces pues como que hay una gracia divina, pero después nos dicen, bueno, tiene que igual estudiar bengalí, tiene que estudiar, seguir profundizando, tiene que estudiar sánscrito, ¿sí? Entonces, si uno sabe solo español, pues puede escuchar un Harikatha, por misericordia, estamos escuchando un Harikatha. Pero si uno sabe inglés, ya puede acceder a otro nivel de predicadores, otro nivel de Harikatha. Y si sabes sánscrito, puedes acceder a otro nivel, o bengalí, o hindi. Y si sabes Brayavasa, puedes entender el lenguaje que habla Krishna en Vrindavan con los Brayavasis. Entonces hay niveles, ¿no? Pero hay algo muy bonito, ¿no? Como mi madre decía, no me sé todos los mantras para ofrecer, yo le digo, ore en español y ofrézcale a Krishna y hable con Krishna en español. Y él va a entender. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar el año entrante. Una de las 64 cualidades del señor Krishna es que es un lingüista experto en todo tiempo, lugar y circunstancias. Entonces, la comparación entre la bienaventuranza que se deriva de ver la forma personal del Señor y el Brahman está escrita en el siguiente verso. Entonces, ¿quieren que terminemos con esa historia? Vamos a hablar sobre los 4 Kumaras. Y pues vamos a hablar rápidamente lo que pasó antes, porque eso no es lo que nos interesa en ese momento. Entonces miren que alguien dice, cuenta el pasatiempo de Nisinja. No, hoy no vamos a hablar del señor Nisinja, vamos a hablar es del momento en que los 4 Kumaras reciben el darshan del señor Vishnu. Eso es lo importante en esta historia, teniendo el contexto de lo que estamos hablando hoy. Pero pues es la misma historia. Entonces, ¿qué pasa? Los 4 Kumaras son totalmente renunciados, brahmacharis puros, son muy ancianos, pero tienen la forma, el cuerpo de unos niños. Entonces ellos llegan a Vaikunta y quieren tener el darshan de Vishnu y se presentan en pelotos porque ellos no tienen ninguna identificación con el cuerpo material. Así como Shukadeva Goswami se sentó en peloto y empezó a hablar el Srimad Bhagavatam y nadie se escandalizó, más bien todos se quedaron absortos contemplando el Bhagavatam. Y entonces los Kumaras llegan allá, no tienen ninguna identificación con el cuerpo, no tienen ninguna malicia, pero los portadores de Vaikunta dicen, pero ¿qué hacen ustedes desnudos acá ante el señor Vishnu? ¿Qué es esta falta de respeto? Y los Kumaras dicen, pero ¿qué es esto? Unos supuestos habitantes de Vaikunta, si Vaikunta significa sin límite y sin ansiedad, y ustedes acá poniéndonos en ansiedad porque estamos desnudos, y los maldicen. Pero después de esto, entonces viene el señor Vishnu y Lakshmi y dice, perdonen, estos porteros se han confundido y los han y los han puesto en ansiedad, ahora ustedes los han maldecido a ellos, pero por favor, no se preocupen, simplemente yo quería darles el darshan personal a ustedes y además yo quería ejercitar mis músculos y practicar virrasa, el raza de pelear, por eso a veces uno a veces quiere darle golpes a alguien, entonces Vishnu le pasa lo mismo y entonces él pues no va a pelear con el primer habitante de calle que se le aparezca en la esquina, entonces él le dice a sus eternos asociados que desciendan como 2 demonios para poder pelear con ellos y ejercitar su musculatura y aliviar un poco su tensión de ser Bhagavan, ¿no? Imagínate ser Bhagavan, ser Dios, no es cualquier cosa. Entonces, ese es el background, porque solamente voy a leer para terminar lo que nos compete del Brahman
de cuál es la comparación entre la bienaventuranza que se deriva de ver la forma personal de Dios y de contactar con Brahman. Ya dijimos, ver la forma personal de Dios es como un vasto océano de amor y misericordia, y tener contacto con Brahman allí se vuelve la pequeña cantidad de agua que puede caber en la huella de un ternero. En aquel mismo instante, el Señor, que hace las delicias de los justos y que es llamado Padmanabha por el loto que nace de su ombligo, Padma, loto, Navi, ombligo, Padmanabha, el Señor que tiene un ombligo en el loto. Entonces lo que yo les decía, examine su ombligo, verá que no va a encontrar nada agradable. Pero del ombligo de la Suprema Personalidad de Dios nace un loto con aroma muy fragante, ¿sí? Con una forma muy hermosa. Entonces, el Señor hace las delicias de los justos, y es llamado Padmanabha por el loto que crece en su ombligo. Supo el insulto de sus propios sirvientes que habían inferido hacia los santos Kumaras. En compañía de su esposa, la diosa de la fortuna, fue a aquel lugar, caminando sobre aquellos mismos pies que buscan los anacoretas y los grandes sabios. Los anacoretas es una forma de decir los tyagis también, ¿no? Los sabios encabezados por Sanaka Rishi vieron a la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, que anteriormente podían verlo solo dentro de sus corazones durante el trance extático, y ahora se había hecho visible delante de sus ojos. A medida que se acercaba rodeado de sus propios acompañantes, llevando todos los artículos como una sombrilla, un abanico, chamara, los blancos mechones de cabello, se movían suavemente como dos cisnes, y debido a las brisas favorables que creaban, las perlas que adornaban la sombrilla también se movían, como las gotas de néctar que cayesen de la blanca luna llena, o hielo que se fundiese debido a una ráfaga de viento. El Señor es el depositario de todo placer. Eso lo estudiamos ya en este curso. Aquí la Rasamrita Murti. Su auspiciosa presencia tiene como fin bendecir a todos, y sus afectuosas miradas y sonrisas conmueven el corazón en lo más hondo. El hermoso color del cuerpo del Señor es negruzco, Shyam Sundar, y su amplio pecho es el lugar de descanso de la diosa de la fortuna, a quien glorifica todo el mundo espiritual, cumbre de todos los planetas celestiales. Así parecía que el Señor estaba propagando personalmente la belleza y la buena fortuna del mundo espiritual. Iba adornado con un cinturón que resplandecía brillantemente sobre la ropa amarilla que cubría sus amplias caderas, y llevaba un collar de flores frescas realzado por el zumbar de las abejas. Sus delicadas muñecas se embellecían con pulseras, y posaba una de sus manos en el hombro de Garuda, su portador, y con la otra mano hacía girar una flor de loto. En su semblante las mejillas realzaban la belleza de sus pendientes en forma de macara, el pez macara, que eclipsaban el esplendor de los rayos. Era de nariz prominente, y una corona engastada con gemas cubría su cabeza. Entonces, corona, el señor Vishnu, Aishvarya, temor y reverencia. Mukut, turbante, el señor Krishna, en Brindavan, Madhurya, amor espontáneo, jugando con los gopas en el bosque. Entre sus fuertes brazos colgaba un encantador collar, y su cuello estaba adornado con la gema que llevaba por el nombre de... ¿Cómo se llama la gema que lleva el Señor en su pecho? Kaustuba. Kaustuba. La exquisita belleza de Narayan, que la inteligencia de sus devotos engrandecía muchas veces, era tan atractiva que destruía el orgullo que la diosa de la fortuna tenía de ser la más hermosa. Mis queridos semidioses, el Señor que se manifestó de esta manera es digno de adoración por parte mía, del Señor Shiva y de todos ustedes. Los sabios lo miraron con ojos que no se saciaban, y llenos de júbilo postraron sus cabezas ante sus pies de loto. ¿Qué pasó cuando postraron la cabeza a los pies de loto? ¿A qué huelen los pies de loto del Señor Krishna? Los pies de loto del Señor Vishnu huelen a hojas de tulasi, porque siempre uno le ofrece hojas de tulasi cuando va a hacer la adoración al Señor. ¿Ok? Y ya el cuerpo de Krishna, ahorita mostré una parte de lo que huele el cuerpo de Krishna. Es una mezcla entre mux, camfor, loto y sándalo.
Esto es algo, está más allá de nuestro olfato. Pero cuando los Kumaras dieron postradas reverencias a los pies del Señor, del loto del Señor Vishnu, ¿qué pasó? Cuando aquellos sabios olieron la brisa que llevaba el aroma de las hojas de Tulasi, que adornaban los dedos de los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, notaron un cambio tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Entonces ellos eran Brahmavadis, ellos meditaban en el Brahman, pero cuando ellos olfatearon esta fragancia de Tulsi, de inmediato su mente cambió, su corazón cambió y se volvieron hacia la escuela personal, hacia servir la forma personal de Dios y dijeron, este olor es mucho más agradable, es mucho más elevado, nos da mucha más felicidad que lo que hemos experimentado antes al realizar Brahman. Por eso el Srimad Bhagavatam 1.7.10 dice, Almaramachamuna granta api urukrame kurbantia haitukim bhaktin itambuta gunohari. Entre todas las variedades de almaramas, es decir, aquellos que ya han realizado el ser, que están satisfechos, que experimentan el ser, que han realizado Brahman, entre todos ellos, a pesar de que ya están liberados del cautiverio material, en ellos en algún momento se puede presentar el deseo de prestar servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Esto significa que el Señor posee cualidades trascendentales y en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a los almarramas, a las almas liberadas. Los 4 Kumaras eran almas liberadas, habían realizado Brahman y sin embargo desearon ir a Vaikunta para tener la arsan del Señor, y cuando olfatearon los pies del loto del Señor y olfatearon las hojas de Tulsi que habían sido ofrecidas a sus pies de loto, automáticamente cambió su mente, cambió su corazón y se volvieron personalistas y desearon servir al Señor Supremo en su forma personal por toda la eternidad. De allí podemos entender que la felicidad que se deriva del Swarupa Ananda o del Swarupa Shakti Ananda de servir a la pareja divina es mucho más elevada que la felicidad que se experimenta de tener el contacto con Dios impersonal. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Gyana Salakaya Chatsuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.